Muy buenos días y un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pues cuando estamos hablando de la misión de la Iglesia, no pensemos que estamos hablando de cosas que son inalcanzables para nosotros o que son ajenas a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la misión de la Iglesia, estamos hablando de algo tan concreto como, por ejemplo, esa iniciativa. O sea, lo digo porque a veces se puede haber personas que sueñen, ¿no? Que cuando haya hablado, por ejemplo, he hablado antes de esos matrimonios misioneros, pues escuchen eso con nostalgia, ¿no? Con nostalgia y digan, ¡jo, qué bonito haber podido tener pues un matrimonio, una familia, ¿no? Con esa vivencia misionera. Y en esa nostalgia, pues piensan como que el mandamiento de Cristo no va para con ellos. Sí va para con ellos, sí va para con todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no?, esa función misionera de la Iglesia. Y no debemos de admirar con nostalgia otras vocaciones que Dios ha dado, olvidando que Dios nos ha puesto a nuestra mano por muchas iniciativas misioneras, como por ejemplo esta del Congo-Kinshasa, ¿no? Qué iniciativa tan impresionante la de poder llevar la palabra, esta misma palabra de explicación del catecismo que ahora mismo estamos haciendo, ¿no?, a toda una nación en África, ¿no? Por lo tanto, entendamos cómo dirigir a todos nosotros esa vocación misionera, y no únicamente admiremos, ¿no?, añorando algunas personas que la han recibido de una manera más, no sé, pues digamos más llamativa, más específica. No, esa llamada es para todos nosotros. Y así lo va a decir también el siguiente punto, el punto 852, que dice así: los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la Iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Jesús, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Interrumpimos aquí un poco este punto, que luego continuaremos, para subrayar esta expresión de que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión eclesial. El Espíritu Santo es el que infla las velas de la Iglesia, el que la mueve, el que mueve las distintas vocaciones misioneras. Es un gran error, ¿no?, el pensar que los protagonistas de la misión son los hombres. A veces se admira a los misioneros, pues en un sentido meramente humano, ¿no?, como si fuesen pues una especie de supermanes, un superman, alguien que es capaz de hacer pues una renuncia a toda su vida, a su comodidad, etcétera, ¿no? Bueno, y uno entiende la buena voluntad que puede haber, ¿no?, pues en esa especie de pequeña mitificación, pero fijaros, sería olvidar que eso es obra del Espíritu Santo. El auténtico protagonista de la misión no es el misionero, es el Espíritu Santo que le mueve. Y tenemos que ver con ojos de fe, y aquí lo importante es ser dócil, para ver cada uno cómo nos dejamos mover para misionar. Y seguro que el Espíritu Santo tiene para repartir para todos, a unos de una forma y a otros de otra. Con lo cual, tengamos cuidado de hablar de las misiones o hablar de la misión como con una especie de admiración, a veces uno como si admirase un poco a ciertos misioneros, vamos, por su como si fuesen un poco extraterrestres. No, son hombres movidos por el Espíritu. Hombres movidos por el Espíritu. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Él nos prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Él nos prometió que iba a continuar en la Iglesia la obra comenzada por Cristo. Bueno, es que nos demos cuenta de que aquí lo importante es dejarse mover por el Espíritu Santo. No poner obstáculos, no poner trabas, no poner resistencias, ¿no?, a la obra que el Espíritu Santo quiere realizar en cada uno de nosotros. Y continúa este punto. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio,
y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Así es como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y se pone aquí pues esta famosa expresión que es de Tertuliano, un autor de los primeros siglos en la Iglesia, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Bien, aquí se insiste que impulsada por el Espíritu Santo, pues nosotros tenemos que llevar la misión por el mismo camino que lo llevó Jesús. Cristo es camino. No solo es verdad y no solo es vida, es camino. Cuando decimos que Cristo es camino, verdad y vida, pues hay que decir que es la verdad hacia la que nos dirigimos y que predicamos a los demás. Es la vida que nos da también la fuerza para llevar adelante este camino, pero es el camino en el sentido de que nos enseña el estilo de misionar. El estilo de la misión es el estilo de cómo vivió Jesús, ¿no? Por eso aquí el catecismo se atreve a describir, ¿no?, características de ese estilo, de que Jesús es camino. Y el estilo es pobreza, obediencia, servicio, inmolación. Dicho de otra forma, podríamos decir, ¿cuál es el camino? El camino es la cruz. La cruz es el camino. Todo cristiano tiene una vocación al martirio. Tiene una vocación a la cruz. Y sería un error olvidarse de esto. A veces tenemos que recibir de Jesús reprensiones, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O le tiene que decir a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Con mucha frecuencia Jesús nos tiene que reprender, porque tenemos tendencia a misionar por nuestros caminos en vez de por los caminos de Jesús. Jesús tiene que tener una gran paciencia con nosotros, ¿no?, para que lleguemos a aceptar sus caminos. Queremos llegar al mismo fin que Jesús, pero por otros caminos, no por el camino de la cruz. Pues bien, qué importante es que todos nos demos cuenta que el camino es la cruz y tenemos que desconfiar, mirar con reticencia, ¿no?, y con desconfianza cuando se nos plantean pues caminos sin cruz. Cuando las cosas teóricamente van muy bien, cuando somos aceptados por el mundo, cuando el mundo habla bien de nosotros, pues tenemos que mirar eso con desconfianza. El camino del triunfo no es el camino de Jesús. Jesús sabía muy bien, cuando entró el Domingo de Ramos en Jerusalén y cuando le estaban invocando, sabía que en esa invocación había algo de verdad y había algo de mentira. Y aceptaba esas alabanzas, esos hosanas, los aceptaba, pero sin entregar su corazón a esa autocomplacencia. Jesús sabía siempre que su camino era la cruz, que tenía una vocación al martirio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Si al maestro le han perseguido, lo mismo harán con vosotros. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Os imagináis una oveja que se lleve bien con los lobos? ¿Qué habrá ocurrido ahí? ¿Que el lobo se ha convertido en oveja o que la oveja se ha convertido en lobo? Pues por desgracia, lo más probable es lo segundo, que la oveja se haya convertido en lobo, aunque tenga la piel de oveja por encima. Lo lógico pues es que el lobo ataque a la oveja. Es lo lógico, es lo previsible. Cuando Jesús dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, pues nos está profetizando persecuciones, incomprensiones. Si a Jesús le ocurrió eso, pues lo lógico es que también os ocurra a vosotros. Así que tenemos que ver todas las persecuciones y las incomprensiones que sufre y está padeciendo la Iglesia, ¿no?, que ha padecido siempre, pero también en estos momentos, ¿no?, de una manera pues un poco distinta, ¿no?, como han ocurrido en otros tiempos. Los tenemos que entender como purificaciones en las que nos estamos configurando con la cruz de Cristo, camino de misión. Y en esa purificación se nos
lleva a desprendernos, se nos lleva a hacernos creíbles delante del mundo. Cuando uno acepta una persecución con humildad, y la acepta con dignidad, sin perder los papeles, sin coger malas formas, en las formas de contestar, no dejando de orar por su enemigo, o por el que se manifiesta como enemigo, ¿no? Entendiendo como hermano aquel que le ha ofendido, pues dándose testimonio de amor en medio de la persecución. Cuando uno llega a decir, ¿no?, como Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y voy a rezar por ellos. Cuando uno recibe la persecución así, se purifica en la persecución, se hace más creíble en la persecución, se hace humilde, se hace más desprendido. Y en ese caso, pues, la cruz es camino de salvación, es camino de purificación, es camino de autentificación de la misión. Sin embargo, cuando en medio de las persecuciones, ¿no?, pues perdemos la paz, y nos rebelamos y nos ponemos a la misma altura de quienes nos están persiguiendo, etcétera, pues podemos de alguna manera, en vez de abrazar el camino de Cristo, que es el camino de la cruz, pues hacer otra cosa. Por lo tanto, la persecución es una buena señal. Fijaros que llega a decir Jesús en el Evangelio, ¿no? Ay de vosotros si todo el mundo habla bien. Ay de vosotros. Que es una frase, pero clara, donde las haya, ¿no? Bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de males contra vosotros por mi causa. Ay de vosotros si todo el mundo habla bien. La verdad es que una frase más clarividente, ¿no? Pues yo creo que es que más contundente no podía habernos dicho el Señor en el Evangelio. El camino de la misión tiene que ser un camino de cruz. Si con el Maestro ha ocurrido, ¿no va a ocurrir acaso con los discípulos? Si los discípulos mantienen el espíritu de su Maestro, lógicamente ocurrirá lo mismo. Vuelvo a reiterar, ¿no?, lo que dice este punto del catecismo, que en nuestro camino Jesús avanzó por el camino de la pobreza, por el camino de la obediencia, por el camino del servicio y por el camino de la inmolación de sí mismo hasta la muerte. Una frase impresionante con la que ha concluido, ¿no?, la frase de Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esto lo ha experimentado la Iglesia siempre. Nosotros mismos, los que estamos aquí hablando y escuchando, somos fruto de la sangre de los cristianos. Nuestra vida cristiana ha sido regada con la sangre de mártires. Ha habido mártires que nosotros incluso desconocemos, ¿no? Mártires, pues, que han regado nuestra fe con su sangre. Y qué bueno es que nosotros, pues, seamos capaces de conocer sus vidas, de agradecer a Dios el don del martirio, de entender que no estaríamos aquí si no hubiese sido por la fidelidad y por esa sangre que, unida a la sangre de Cristo, ha sido redentora. Pensemos en tantos mártires que están siendo recientemente beatificados y canonizados, mártires, pues, de tiempos de la Guerra Civil Española, mártires también de México, de la Guerra de los Cristeros. Acordémonos de que Juan Pablo II dijo que el siglo XX había sido el siglo de los mártires, que jamás la Iglesia Católica había tenido en toda su historia tantos mártires como en el siglo XX. Es más, que algunos estudiosos han llegado a decir que la Iglesia Católica en el siglo XX ha llegado a tener más mártires que en los 19 primeros siglos juntos. Fijaros bien qué dato tan contundente. La Iglesia Católica en el siglo XX tuvo más mártires que en los 19 primeros siglos juntos, ¿no? Siempre hemos hablado del martirio un poco, pues, referido a las persecuciones de los romanos en las catacumbas, etcétera, que por supuesto, ¿no?, en el contexto en que Tertuliano escribió aquella frase. Pero la sangre de los mártires está muy, muy cercana y tenemos que ser conscientes que somos fruto de esa sangre. Gracias a esa semilla
estamos nosotros aquí presentes. Ese es el camino de la misión de la Iglesia. Dejamos aquí la explicación del catecismo. Alabado sea Jesucristo.